Pues muy buenas tardes ya a todos y todas. En primer lugar, enhorabuena. Creo que las jornadas han sido todo un éxito y me parece muy importante agradecer a los organizadores que hayan tenido por cuarto año la iniciativa y que además hayan tenido la capacidad de convocar y de contribuir con todo el pensamiento, el debate, incluso las discrepancias que se puedan haber producido en el foro, animen este debate tan importante de cómo hacer un crecimiento sostenido en el tiempo, sostenible en el medio y en el largo plazo y también con capacidad de incorporar la innovación como un elemento claro de competitividad. Yo creo que la sociedad en su conjunto coincide con este foro. La sociedad aspira a seguir avanzando, a crear empleo de calidad y estable y a seguir creciendo de esta forma justa que permita también que todas y todos podamos beneficiarnos. Y a seguir conviviendo, como también comentábamos antes, se ha demostrado con los resultados obtenidos en las últimas elecciones en Cataluña. Porque creo que es de justicia reconocer aquello que funciona y que tiene buenos efectos para el conjunto de la ciudadanía, que conecta con sus preocupaciones y, por tanto, está en la charla cotidiana de muchos y de miles de ciudadanos y de ciudadanas, porque habitualmente este tipo de iniciativas tienen que ser valientes, tienen que arriesgar, y esto significa que no siempre, en un primer momento, son comprendidas, y también tienen que conseguir el objetivo final, el objetivo que no puede ser otro que se abra la convivencia, el diálogo, la comprensión, en definitiva, que contribuyamos todos a pasar páginas de nuestra historia que probablemente han durado demasiado tiempo. Y no me cabe duda de que acontecimientos de los últimos días, de las últimas semanas, van a permitir seguir avanzando en esa dirección. Veréis, escuchaba esta mañana también, a propósito de otras charlas, el mundo se va transformando a una velocidad de vértigo. Yo diría que casi como es la velocidad del periodismo, de esto que no da tiempo de digerir una cuestión cuando ya tienes la siguiente pantalla también abierta. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos de forma rápida a esas dinámicas de cambio que tienen como vectores comunes, curiosamente, la complejidad e incluso la incertidumbre. A lo largo de este día han tenido ocasión de escuchar la intervención del presidente Sánchez, también a muchos compañeros del Gobierno y a muchos expertos que habéis participado en las diferentes mesas. Y yo creo que todos habéis hecho una idea de cómo el plan de recuperación, de cómo una iniciativa pionera de Europa que aspiramos a que se vuelva a reeditar, ha permitido y permite que seamos capaces de salir antes de la crisis económica y que además lo podamos hacer, lo que es más importante, con más igualdad o creando menos brechas entre los que más tienen y los que menos tienen. Por tanto, no voy a repetir ni cifras ni porcentajes, que seguro que lo habéis visto, pero me gustaría en su lugar compartir, si me permitís, dos reflexiones a modo de broche final de esta jornada. La primera tiene que ver con lo que os decía, con la velocidad. Esta es ya la cuarta edición que se organiza en torno al plan de recuperación por parte de este medio y he tenido la curiosidad de buscar cómo fue la primera. Allá por el año 2021, en mayo, prácticamente este mismo día de hoy, pero hace 4 años ya. En esa ocasión, la jornada llevaba como título «Así va a cambiar España» y se buscaba definir qué tipo de país estábamos construyendo, a qué aspirábamos, en definitiva, cómo nos estábamos configurando cara al 2026. En aquel entonces recuerdo que los asistentes cubríamos la cara con la mascarilla y el presidente del Gobierno se comprometía a que España alcanzara la inmunidad de grupo en 90 días. Y además recuerdo que fue un compromiso al que todo el Gobierno nos volcamos de una manera tremenda. Acabábamos de presentar la primera edición del plan de recuperación, que todavía ni siquiera había visto el visto bueno, había tenido el visto bueno por parte de las autoridades europeas.
Pero ya teníamos en los presupuestos de ese año contemplado una previsión de 27.000 millones de euros cargo al plan de recuperación, antes incluso de recibir ningún desembolso, ni siquiera tener el plan aprobado. Porque nuestro objetivo, nuestra ambición, estábamos convencidos de que había que anticipar todo lo posible este estímulo fiscal para impulsar la economía, para impulsar la recuperación de la crisis y también que la inversión pública funcionara como tractor. Habíamos aprendido mucho en la anterior crisis financiera, sobre todo de lo que no se tenía que hacer, que justamente había sido una austeridad a ultranza que había enlentecido la recuperación económica y de camino había traído una desigualdad con consecuencias, algunas de ellas irremediables, para los próximos años. Pero hoy, 4 años después, la mayoría de analistas, de expertos y de organismos nacionales e internacionales constatan que España está sabiendo aprovechar las ventajas, la oportunidad que supone el plan de recuperación. Porque no solo hemos conseguido proteger a la sociedad española de esas consecuencias que tuvieron la anterior crisis, en intensidad, en duración, sino que además lo hemos hecho teniendo muy en cuenta que a esta recuperación se tenía que incorporar la mayor parte de los sectores, la mayor parte de la sociedad y, por tanto, ser capaces de construir un proyecto de país con unos recursos extraordinarios que, evidentemente, teníamos que saber administrarlo de forma correcta. Igualmente, no solo estamos creciendo, lo decíais esta mañana, por encima de las economías de nuestro entorno, sino que estamos poniendo las bases, quizás más importantes, de un crecimiento diferencial respecto a nuestra trayectoria histórica, basado justamente en los cambios, en la transformación, en la innovación, en la incorporación a los sectores de valor añadido con cifras récord de empleo, precisamente, justamente en esos sectores que mejor están aprovechando la capacidad que da los retos que se van a continuar también para el futuro. Llámese capacidad digital, llámese incorporación de nuevas tecnologías o llámese también, como no, la capacidad de anticiparse ante los retos de descarbonización que están a la vuelta de la esquina. Así que, de forma honesta, creo que podemos hacer un balance positivo, satisfactorio, del desempeño de nuestro país, sin que ello suponga en ningún caso caer en la autocomplacencia. El presidente del Gobierno en aquel entonces peleó fuerte para que el plan de recuperación fuera una respuesta distinta, contraria a la que se ofreció con motivo de la crisis financiera. No había antecedentes de cómo teníamos que hacer esto. Nunca antes en Europa se había planteado un estímulo de estas características, con estas dimensiones, donde se reciben desembolsos, es decir, dinero, por el cumplimiento de una serie de hitos, que son reformas, también de objetivos, que son inversiones, en base a programas nacionales que permiten responder a las recomendaciones específicas de cada país. Es algo tremendamente distinto a la gestión tradicional que los Estados miembros hemos hecho de los fondos europeos y ha requerido, por tanto, un esfuerzo, no podéis imaginar cuánto, ingente, de capacidad de adaptación de todas las administraciones públicas para permitir que el dinero pudiera fluir. Pero no solo eso, hemos tenido que crear incluso nuevas formas de cogobernanza territorial con las administraciones que tienen competencia en un Estado descentralizado que evidentemente tiene que coordinar bien todos los esfuerzos para que puedan ahondar en la misma dirección. Y luego el Gobierno de España responde de todo, incluso de lo que un ayuntamiento no haya podido ejecutar o lo de que una comunidad autónoma no haya hecho justamente a tiempo, porque al final es el Gobierno de España el que da cuenta del cumplimiento de esos hitos, de esos objetivos y, por tanto, ofrece la confianza y la seguridad del buen manejo del plan. Hemos tenido que aprobar un marco legal específico para poder desarrollar toda esta iniciativa y para mejorar la agilidad de los instrumentos, fundamentalmente de colaboración público-privada. Hemos lanzado miles de procesos de consulta, de participación con los agentes sociales,
algo muy, diría, novedoso, porque eso ha permitido también que no haya sido solo el Gobierno el que haya estado discutiendo a propósito del proyecto de país, sino que la empresa privada ha tenido ocasión de cristalizar en un proyecto cómo lo ve, de qué manera lo podría desarrollar y cómo aspira a unos fondos para poder conseguirlo. Y hemos creado también nuevas herramientas para el control, el seguimiento, la auditoría de los fondos que puedan recibirse, de manera que garantizamos una gestión eficiente, rigurosa, con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Por eso, cuando muchas veces escucho críticas en torno a la velocidad de este plan de recuperación, tengo que reconocer que me sorprende un poco, porque probablemente estamos hablando de la mayor transformación real en España desde la integración en el proyecto europeo a nivel económico, social, político, laboral, industrial o educativo, en ciencia, como acabáis de escuchar, en términos de cohesión o en términos de igualdad. Prácticamente en todos los ámbitos, la mayor transformación en prácticamente solo 4 años. Y habéis escuchado las cifras, el impacto que está teniendo en la economía y justamente nos está permitiendo innovar en nuestro tejido productivo y ganar competitividad. También habéis participado en el debate a propósito de cómo los fondos están impulsando la transformación de la industria, algo que era prioritario en la agenda del Gobierno de España, y justamente nos estamos situando en posiciones de liderazgo en campos que a nuestro juicio son estratégicos. Estamos ganando autonomía y capacidad de resiliencia en materia energética, capacidad también de apuesta por el hidrógeno verde y todo lo que implica esa descarbonización de la economía que va a ser exigible a la vuelta de la esquina. O cómo estamos mejorando la capacitación, la formación de los jóvenes, intentando reducir ese gap de desempleo que tiene nuestra población juvenil en relación con otros entornos europeos. Pero todo esto, todos estos retos, en medio de una pandemia, con una crisis económica que provocó la mayor caída de nuestras riquezas, de nuestro PIB, en 2 dígitos, os quiero recordar, con una guerra en las puertas de Europa, con importantes distorsiones en la esfera geopolítica que afecta a los mismos mercados y con un pico inflacionista que ha llevado a actuar al propio Banco Central Europeo. Por eso creo que es un logro colectivo del que tenemos que sentirnos muy orgullosos todas y todos. Y por supuesto que ha habido dificultades, muchas. Lo hemos visto con la solicitud del cuarto pago y la necesidad de reorientar la manera de verificar algunos hitos por su complejidad técnica. O cuando ha habido que discutir a propósito de los incentivos a la transformación productiva en un mercado interior que no permite las ayudas de Estado. Pero sí ha habido un gran obstáculo en toda esta carrera de fondo que llevamos corriendo, ha sido el papel que ha escogido jugar la oposición en nuestro país claramente a la contra, que es la segunda reflexión que quería compartir. Por desgracia para este país, el Partido Popular, principal partido de la oposición, entendió que si el plan de recuperación era un éxito, perjudicaba a los intereses electorales de esa formación política. O dicho de otra manera, si el Gobierno de Pedro Sánchez conseguía remontar la crisis de la pandemia gracias a una gestión económica y presupuestaria solvente, eficaz y justa, se caía el falso mito de que la derecha gestiona mejor los asuntos económicos. Por ello, es un ejercicio de enorme irresponsabilidad, que desde mi punto de vista no está a la altura de lo que necesita España. El PP se ha dedicado a torpedear por tierra, mar y aire el plan de recuperación. Primero, no apoyando su creación. El entonces líder del PP decía que iba a ser un fracaso, que no lo apoyaba y que no se sentía vinculado a la reforma porque no quería ser un conejillo de India. Llegó a ridiculizar el plan al decir que lo único que conseguiría es millones de pobres con ventanas nuevas y coche eléctrico. Segundo,
hablando mal de España en Europa y sembrando dudas sobre la capacidad del país para llevar a cabo esta enorme oportunidad. Tercero, boicoteando cada vez que ha podido la aprobación de las reformas comprometidas en las Cortes Generales. Recordemos que el Partido Popular votó en contra del Decreto Ley de Gestión de los Fondos Europeos, en contra de la reforma laboral, por ejemplo, solo por citar dos de los compromisos más significativos. Y cuarto, ahora, arrojando sospechas sobre presuntas irregularidades, aunque saben perfectamente cómo se gestiona, porque gobiernan en administraciones que gestionan también todos estos recursos y saben la multitud de controles que se aplican. Por tanto, y esta es la reflexión con la que quería terminar, a pesar de las zancadillas de la oposición, el plan de recuperación está siendo una historia de éxito colectivo de todo el país. Ahí están los datos de crecimiento del PIB, de récord de afiliación, de digitalización de la economía o de impulso a las renovables. Sencillamente, datos incontestables. Y creo que avalan el desempeño de este Gobierno, la eficacia de las políticas que impulsamos, más allá de este ruido permanente que hay cada día en la política española. De aquí que de hoy hasta el 2026 nos sigue quedando un trecho muy importante por recorrer y vamos a seguir trabajando con la misma intensidad, si cabe, para sacar adelante el quinto, el sexto desembolso y también la adenda. Pero no nos conformamos con esa fecha límite del 26. Ahora que se habla tanto del gap que existe entre Estados Unidos y Europa, que se pone de manifiesto la diferencia en la respuesta de la crisis financiera en aquel momento, que tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, creo que es necesario avanzar en ese siguiente debate, en cómo Europa tiene que abordar la financiación de las inversiones que se consideran estratégicas para su propia autonomía y su seguridad. En un entorno, en un marco de retorno de reglas fiscales que tenemos que ser capaces de aplicarlas de forma más flexible, adaptada a los escenarios de cada país y que tienen que permitir avanzar, como no, en consolidación fiscal, al tiempo que garantizamos justamente el título de la jornada, un crecimiento sostenible y justo. Es un debate realmente de calado que se irá ganando protagonismo en los próximos años y en el que el Gobierno de España lo tenemos meridianamente claro. Necesitamos Europa fuerte, con un liderazgo en el mundo, para una España que cada vez es más próspera. Y a la inversa, España va a aportar toda su fortaleza, su capacidad de innovación, su ambición para que Europa sea el espacio común que todos soñamos. Hace escasamente unos días celebramos justo el Día de Europa y me sirve para recordar las palabras de Robert Schuman. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Necesitamos realizaciones concretas para seguir construyendo más Europa, defender sus valores, para permitir que los próximos años sigan siendo de seguridad, de prosperidad, de derechos, de libertades, de estado de bienestar excelente, en definitiva, de democracia. Una tarea colectiva, con la que termino, que nos interpela a todas y a todos, que nos necesita, sobre todo, a todas y a todos. Y por primera vez en muchos años, España, el sur de Europa, tiene liderazgo, tiene capacidad y tiene credibilidad para aportar soluciones. Así que desde nuestro Gobierno seguiremos trabajando y peleando todos los días por ello, porque sencillamente merece la pena. Muchas gracias.